Buen día, mi nombre es Juan Andrés Cervantes Guatirrojo para la materia de inteligencia artificial del grupo 3 para mostrar lo que es la implementación del proyecto final, el cual era realizar una interfaz gráfica con los algoritmos que hemos visto en clase. Entonces, me gustaría comenzar compartiendo aquí la pantalla y la forma en que lo voy a estar mostrando va a ser ejecutar la aplicación y a su vez mostrar en lo que viene siendo el código, cómo fue que yo logré realizarlo, ¿no? Entonces vamos a ejecutar la aplicación. Vamos a guardar de un lado lo que viene siendo la terminal. Aquí todos los sonidos y todo eso lo hice gracias a una librería que ahí tuve que investigar cómo poder hacerlo, que es Pygame. Básicamente todos los sonidos yo los he puesto en varias funciones. Hay efectos de sonidos para varias cosas. Para en caso de que demos clic en un botón, cuando se abre una ventana nueva, cuando obtengamos un resultado. En este caso tengo otras, algunos detalles como para cuando se obtiene un diagnóstico, cuando limpiamos ciertos campos. Entonces, vamos a empezar de izquierda a derecha. Vamos a empezar con las reglas de asociación, con el algoritmo a priori. Entonces, pues aquí en el código vamos a posicionarnos en lo que es la función que crea eh, esta nueva ventana. Cuando yo oprimo el botón, vemos que se abre una nueva ventana. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar un archivo. Vamos que se abre una. Vamos a elegir. Y aquí es necesario colocar los parámetros. Si yo no coloco los parámetros, vemos que me bota una ventana de alerta. Entonces aquí sí es necesario colocar información. Vamos a poner por ejemplo, estos valores, lo cual va a tardar un poquito por la cantidad de información, pero vemos aquí que ya obtiene un resultado. Movimos en un sonido diferente, que es cuando obtenemos un resultado, y podemos ver aquí que nos ha puesto todas las reglas que ha generado. Y al final podemos ver cuántas reglas se generaron, en este caso 48. Entonces, igual podemos usar este botón, el cual nos limpiará para poder obtener un nuevo registro. Vemos como aquí cada vez que yo ingreso el archivo, este botón, perdón, cambia de color. Entonces, ¿cómo se realiza esta parte? Bueno, yéndonos aquí al código, hay una función que se llama ventana a priori, el cual aquí tenemos pues nuestras variables. Eh, tenemos nuestras variables que nos van a guardar lo que es el archivo, en este caso es la ruta del archivo. Tenemos lo que va a ser la extensión y las entradas del soporte, confianza, elevación. Verificamos lo que es la ruta. En caso de que no hayamos seleccionado ningún archivo, pues entonces debemos tener el valor por default. Aquí es una función, nada más para, en caso de que se cierre la ventana, va a ser el proceso de eliminar la ventana y de cambiar este color del botón, porque al apretarlo yo, está activa esta ventana, entonces este botón se mantiene activo. Si yo la cierro, regresa a su estado normal, que es lo que realiza esta función. Esta es una función, nada más selecciona archivo para que nos abra esa ventana del archivo. Obtenemos lo que es la ruta, verificamos el tamaño de la ruta, si es igual a 0 significa que no conseguimos ningún archivo. Y aquí tenemos lo que es la extensión. Podemos ir a limpiar parámetros, que es el funcionamiento del botón, para limpiar los campos. Imprime res a priori, que lo que va a hacer es imprimirnos las reglas en una nueva ventana, la genera, insertamos la información y es en esta parte, este proceso donde nosotros ingresamos esa información.
También imprimo los resultados aquí en consola, nada más para tener un control de que sí me está haciendo todo correctamente. Y aquí por parte, también aquí el algoritmo a priori, entonces aquí nada más verificamos lo que es la extensión para obtener los datos. Obtenemos las reglas, mandamos a llamar a la nueva interfaz y nos imprime los resultados. Aquí esta función ejecuta a priori lo que va a hacer es verificar que hayamos seleccionado un archivo y además que los valores en los campos hayan sido llenados. En caso de que no hayan sido llenados, pues ya vimos que aparecerá una señal de alerta. Entonces, toda esta sección realmente es esta parte de aquí, es la construcción de la interfaz, la posición de los elementos, de los botones, de las entradas. Entonces, por aquí no quisiera recalcar mucho. En este caso está la imagen del a priori. Y pasamos a lo que es la ventana de la selección de características. Entonces vamos a entrar, vemos que se abre esta nueva ventana para mostrar, en caso de que yo no haya seleccionado un archivo, igual aparece una ventana de alerta. Entonces debemos seleccionar un archivo, seleccionar este. Aquí yo puedo, en este caso la información es sobre la información de los datos de, de los tumores que ya hemos visto en clase. Entonces aquí puedo graficar variables para ver qué tanta relación hay entre ellas. En este caso me dice que no me ha llenado todos los campos de las variables. Vamos a graficar el radio con respecto del perímetro. Graficamos. Esta es la gráfica del perímetro con respecto del radio. Podemos igual, vemos que tienen un comportamiento así lineal. Vamos a ver si tenía entendido que la simetría, con qué tan compacto es el tumor, esos no tenían tanta relación. Entonces vemos aquí que sí está funcionando, los datos aquí están más dispersos. Entonces vamos a ejecutarlo para obtener nuestra matriz de correlaciones. Entonces, aquí vemos que nos la imprime, matriz de correlaciones, y podemos obtener nuestra gráfica. ¿Sí? ¿Cómo resuelto esto en el código? Pues bueno, aquí tenemos lo mismo, o sea, obtenemos lo que es del archivo, la extensión, la ruta. Aquí tenemos lo que son nuestras entradas, variable 1, variable 2. La misma función para cerrar la ventana. Imprime los resultados de este algoritmo. Aquí está funciones para graficar lo que es la matriz de correlaciones. Solo le pasamos la matriz y hacemos utilizamos aquí lo que es la heatmap para obtener esa gráfica y creamos una nueva ventana para que se la mostremos al usuario. En esta parte, pues, es la generación de la ventana de los resultados de la selección de características. Mandamos la información, en este caso, a la interfaz. Y ese es el funcionamiento general de ese algoritmo. Aquí igual lo que hacemos para graficar, en este caso, las dos variables, pues igual verificamos que, bueno, obtenemos la información, verificamos que si no se ha seleccionado un archivo, manda una alerta. En este caso, ahora checamos si hemos ingresado los datos de X y de Y. Y en caso de que sí estén llenos esos registros, entonces vamos a generar esa nueva gráfica de esas dos variables con una nueva interfaz. Entonces, selecciona archivo, es lo mismo que para el algoritmo anterior, abrimos una nueva ventana. Ahí es exactamente igual. Entonces, para aquí, algoritmo CDA, lo que hacemos es verificar la extensión del archivo, obtenemos los datos y obtenemos la matriz de correlación con las funciones que ya nos tiene Python. Entonces, mandamos a imprimir los resultados. Aquí esta ejecuta CDA, lo que va a hacer es la que se encarga de checar que hemos seleccionado un archivo y cuando está seguro de que lo ha enviado, de que lo hemos seleccionado, va a ejecutar el algoritmo.
Entonces, a partir de aquí, pues es la generación de la interfaz, como la de antes, la posición, el tamaño, las funciones que van a llevar a cabo cuando apretemos los botones. Toda esa parte viene aquí. Entonces, si de ahí pasamos a lo que es la ventana de estimación de similitudes, vamos a entrar, se abre una nueva interfaz. Ahora necesitamos ingresar un archivo, ingresar este, y aquí tenemos disponibles los 4 tipos de distancias que habíamos visto: la euclidiana, la de Chebyshev, la de Manhattan y la de Minkowski. Entonces podemos ingresar, nos calcula aquí la matriz de distancias, podemos obtener la de Chebyshev también, vemos que aquí es diferente: euclidiana, Chebyshev, Manhattan y la de Minkowski. Podemos ver que si hay diferencias. Por ejemplo, aquí para Minkowski esta es 325.25, cuando para Chebyshev sería nada más 325. Entonces sí, vamos a ver cómo hace esa diferencia de los algoritmos, porque podría parecer que no hay alguna diferencia, no estamos haciendo los 4 tipos. Entonces vamos a ver que sí los está distinguiendo. Entonces vamos aquí al código, tenemos lo mismo: el texto para la ruta, la extensión para el archivo, tenemos lo que es el método, la función para cerrar la ventana, la selección del archivo, muy parecido al anterior. Aquí en este caso imprimir resultados de las similitudes. Pues aquí lo que vamos a hacer es una nueva ventana con esas matrices, donde recibimos lo que es la matriz y el tipo de distancia. Entonces vamos aquí a lo que es el algoritmo de similitudes, tipo de distancia. Vamos a ver después cómo se manda eso. Entonces aquí verificamos de igual manera la extensión, leemos la información y en esta matriz sim, vamos a guardar lo que son las distancias. Entonces aquí, si ese tipo de distancia que llega es euclidiana, hacemos el cálculo con la euclidiana. Si es de Chebyshev, calculamos con Chebyshev. En caso de que sea Manhattan, mandamos aquí se llama CityBlock. Y aquí para Minkowski, aquí. En caso de que sea otro tipo, es un error, porque esas no estarían definidas. Entonces, aquí ejecuta similitudes y vuelve a checar si hemos seleccionado un archivo. Si no, nos aparecerá una alerta, y en caso contrario, pues ya habrá una distancia. Entonces vamos a continuar aquí. Esto por su parte es la generación de la interfaz, los botones, todo. Y aquí tenemos para cómo diferencia los botones. O sea, cómo diferenciar las distancias. Entonces aquí se colocó en lo que es cada una de las distancias. Tenemos la euclidiana, Chebyshev, Manhattan, Minkowski. Estos son los botones. Entonces mandamos a llamar, cuando los apretamos, la función ejecuta similitudes, que ya vimos que recibe una cadena de texto que es el tipo. Entonces, para cada uno de ellos le mandamos el respectivo: euclidiana, Chebyshev, Manhattan, Minkowski. Y así es como puede hacer esos if y el if que están anidados, que se encuentra aquí arriba. Es así como puede diferenciar y ya nos manda la matriz correcta. Entonces, después de eso pasamos a lo que es el clustering particional. Entrar. Aquí solo es necesario cargar un archivo. Vamos a cargar un archivo. En este caso vamos a ejecutar. Aquí vemos como en consola también se imprime. Vamos para tener un control. Y vemos que aquí tenemos toda la información. En este caso es de los pacientes, un cáncer maligno o benigno. Y aquí vemos que agregamos lo que viene siendo el clúster, a qué clúster pertenece cada quien. Y aquí nos es posible graficar los clústeres con sus centroides. Entonces, igual vamos a ver lo que es, cómo fue esa funcionalidad.
A ver, aquí es lo mismo. Bueno, aquí tenemos una variable auxiliar, nada más para guardar la información. Tenemos aquí lo que es igual, lo que es la variable para guardar la ruta, la extensión, para cerrar la ventana. Y aquí vamos a imprimir lo que es los resultados del clúster. Necesitamos la matriz de datos, lo que es la variable las variables del modelo, el, los centroides, todo eso lo vamos a necesitar. Entonces, aquí es donde creamos la gráfica de los clústeres. Ya tenemos la información, entonces nada más es cosa de graficarla. Aquí generamos la ventana de los resultados con nuestra matriz. Y aquí, en este caso, seleccionar archivo clustering es lo mismo que para los anteriores. Pasamos a lo que es el algoritmo clustering, que nos va a verificar la extensión. Obtenemos los datos. Aquí seleccionamos las variables con las que vamos a trabajar. Utilizamos el algoritmo de las k-means. Vamos a encontrar el número de clusters que mejor eh, trabaja para nuestro modelo. Entonces ya calculamos eso, calculamos los centroides y enviamos todo eso a que se imprima en nuestra nueva interfaz. Ejecuta clustering, lo que va a hacer es, al igual que en los anteriores, va a verificar que hayamos seleccionado un archivo y cuando se haya seleccionado, entonces ahora sí va a ejecutar el algoritmo. Que igual todo esto, esta parte, sería la generación de la interfaz. Entonces, en esta parte no hay mucho que indagar. Podemos pasar a lo que es la ventana de regresión logística y en este caso yo creo la parte un poco más interesante. Vamos a abrir un archivo y ejecutamos. Y vemos que se nos abre una nueva interfaz donde nosotros podemos ingresar datos del paciente. Ya nosotros ya se ingresó el modelo, ya se entrenó. Entonces, nada más es cosa de que nosotros em, ingresamos información. Aquí como en la terminal muestro cómo está la exactitud del modelo, nada más para tener un poco de visibilidad en esa parte. Pero, por ejemplo, en este caso yo tengo información de dos pacientes, uno con información de un tumor benigno y otro maligno. Vamos a probar primero con el de el paciente con tumor benigno. Vamos a ingresar sus datos. Vamos a ver con cavidad, simetría y dimensión fractal. Entonces vamos a ver cuando yo oprime el diagnóstico, debe cambiar este botón al color en este caso lo tengo verde para benigno y rojo para maligno. Entonces calculamos el diagnóstico y aquí yo lo puse tanto en color como textual porque en caso de que tuviéramos algún problema como problemas de daltonismo, que claro que los hay en muchas personas, entonces para ello pues yo lo quise agregar de manera textual. Entonces eh, podemos ingresar aquí con este botón, podemos ver que se limpia el registro. Entonces podemos ingresar los datos de otro paciente. Vamos a probar con que su información debe darnos el diagnóstico de un tumor maligno. Entonces vamos a ingresar. Simetría. Y dimensión
dimensión fractal. Entonces debe darnos un diagnóstico maligno. En este caso sí es maligno. Entonces ya esto es gracias a que ya ingresamos el modelo, ya fue entrenado con datos de prueba, de entrenamiento. Entonces vamos a cerrar esto. Y como se hizo esta parte, vamos a regresión. Igual tenemos las variables para la ruta, para la extensión, las variables de las entradas, cerrar ventana, que es para cerrar la ventana de regresión, seleccionar archivo regresión, es lo mismo para las demás, es para seleccionar nuestro archivo. Y aquí tenemos lo que es la interfaz regresión. Vamos a tener el texto del diagnóstico, que es el que se muestra de qué tipo de tumor es, de manera textual. Tenemos lo que es para limpiar las entradas, con el botón de nuevo diagnóstico. Aquí la función de calcular diagnóstico, pues le pasamos todos los datos, le pasamos el modelo. Entonces, de esta manera obtenemos el diagnóstico con estos datos del nuevo paciente. Aquí es donde decimos si el diagnóstico nos da que es 1, significa que es un tumor benigno. Entonces, si el diagnóstico es igual a 0, estamos ante un tumor maligno. Entonces, igual aquí ingresamos de manera textual el diagnóstico. Verificamos aquí, verifica datos diagnóstico. Obtenemos los datos de los campos y en caso de que no se haya llenado alguno, botamos una alerta. En caso contrario, pues les pasamos los datos al modelo. Entonces, ya teniendo esta parte, esto es lo de la interfaz, como los demás, los botones, las imágenes, eh, todo lo que es el texto, todo aquí es igual. Entonces, en este caso, algoritmo regresión, igual checamos aquí lo que es la extensión. En este caso empieza lo que es el algoritmo de la regresión, cambiamos las M's y las B's por ceros y unos, obtenemos lo que es las variables predictoras, la variable de clase, vamos a declarar lo que es el modelo, la información de prueba, todo eso de validación, vamos a entrenar el modelo a partir de los datos, las predicciones y mandamos el modelo. Entonces aquí es donde imprimo lo que es la exactitud del modelo. Y aquí tenemos lo que es ejecutar regresión. Entonces ahí lo que vamos a hacer es verificar que hayamos seleccionado un archivo y en caso de que sí lo hayamos seleccionado, pues vamos a ejecutar el algoritmo. Entonces, a partir de ahí ya es igual la interfaz como tal, los botones, todo. Y vamos a, aquí abajito es lo que le continúa a la interfaz de la ventana principal. Estos son los botones, todo. Y aquí terminamos. Y entonces ya he mostrado lo que es el funcionamiento de la aplicación como tal y cómo lo implementé. Aquí lo que yo traté de hacer fue basarme en lo que es la arquitectura de modelo vista controlador. Tratar de separar lo que es la interfaz gráfica y la lógica del procesamiento de la información. ¿Para qué? Para que sea más fácil la detección de errores, para tener de una mejor manera separado el programa en, módulos, en funciones, donde cada uno se encargue de determinadas tareas. Entonces, esto facilita mucho la codificación, ya que los errores, como ya había mencionado, se detectan de una manera más rápida y en caso de que el procesamiento de la información tenga un problema, no tendría por qué afectar a la parte gráfica. Entonces, si yo modifico la parte del procesamiento, no debería cambiar nada de la parte gráfica. O si cambio yo la parte gráfica, no debería de cambiar la forma en que proceso mi información. Entonces, eso fue lo que yo traté de implementar. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias.